Buen día, hoy les vengo a presentar la fase 5, diferencias y similitudes entre contrato público y privado. El trabajo viene presentado por Michelle Estierran Gutiérrez del grupo 10-1001-169 de la asignatura Contratación Pública y Privada del presente año 2022. En este trabajo encontramos 6 temas, que son diferencia entre contrato público y privado, parte del contrato público y privado, principios del contrato público y privado, tipos o clasificación del contrato público y privado, responsabilidad por incumplimiento al contrato público y privado y explicar la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. Bueno, entonces, diferencia entre contrato público y privado. El contrato público es la celebración de contratos directamente enfocados a fines con el Estado, donde una de las partes es un ente público y actúa como tal sometido a un régimen jurídico, mientras que el contrato privado es aquel acuerdo entre dos o más partes jurídicas o naturales diferentes, donde mediante un documento registran los datos de la negociación, condiciones y pago. Este tipo de contrato varía según su grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. Una de las diferencias entre contrato público y privado es que la contratación en el contrato público es más compleja, mientras que en el contrato privado la subcontratación es más sencilla. Otra es que el contrato público es requisito indispensable y está inscrito en el RUT, mientras que en el contrato privado solo se requiere una buena propuesta. En el contrato público se busca el beneficio social, mientras que en el contrato privado se busca un beneficio propio de los inversionistas. Partes del contrato público y privado. En las partes del contrato público encontramos la etapa precontractual, que son la oferta, el proponente, el pliego de condiciones y la selección. Encontramos también la etapa contractual, el cual viene el contrato, los contratantes, el contratista, el objeto del contrato, el presupuesto, tipos de seguimiento y anexos. Y encontramos también la etapa postcontractual, el cual viene la ejecución y la liquidación del contrato. En las partes del contrato privado encontramos las generalidades, el cual se derivan los consentimientos, el objeto, la causa, el contratante, el contratista, el título, el cuerpo, la exposición, el cuerpo normativo, el cierre y los anexos. Principios del contrato público y privado. En los principios del contrato público encontramos el principio de imparcialidad, principio de la buena fe, principio de contratación, principio de legalidad, principio de moralidad, principio de la causa concreta, principio de obligatoriedad, principio de consensualismo, principio de la relatividad, principio de la eficiencia, principio de la solidaridad, principio de la inalterabilidad y principio de la autonomía de voluntad. Mientras que en los principios de contratación privada encontramos principio de la buena fe, principio de la libre iniciativa privada, principio de la responsabilidad contractual, principio del efecto relativo del contrato, principio de la causa concreta, principio de obligatoriedad, principio del consensualismo, principio de la eficiencia, principio de la solidaridad, principio de la inalterabilidad, principio de la autonomía de la voluntad, principio de no abuso del derecho, principio de aplicación de reglas de interpretación. Tipos o clasificación de contrato público y privado. En la clasificación de los contratos públicos encontramos contrato de obra, el cual es el objeto del contrato, es la ejecución de una obra, el cual se participe o no se participe, es la realización de una obra que cumpla los requisitos fijados por cualquier entidad pública. También encontramos el contrato de concesión de obra. Este se refiere a la realización de las prestaciones que establece según el artículo 13 de la Ley 9 del 2017, el cual básicamente es la restauración y reparación o conservación y mantenimiento de edificaciones o elementos existentes. También encontramos el contrato de concesión de servicios. Este se encomienda
a una empresa la cual gestiona de un servicio de titularidad pública con la contrapartida de cederla la explotación o que reciba un precio para realizar esta tarea. También encontramos el contrato de suministros, el cual los que se firmen para la adquisición y arrendamiento financiero o no de bienes, muebles o productos con opción de compra o no, es el caso de lo relativo a telecomunicaciones que quedan fuera de este apartado, las compras de programas de ordenador a medida que se consideren contratos de servicios. También encontramos el contrato de servicios, el cual es el objeto de suministro de prestaciones que conlleve un resultado distinto a las actuaciones para obra o suministros, incluidos servicios realizados de forma sucesiva y con precio unitario. En la clasificación de los contratos privados encontramos primero contratos unilaterales o bilaterales. Los contratos unilaterales son aquellos realizados por una parte, mientras que los bilaterales son realizados por dos o más participantes. También encontramos los contratos gratuitos u onerosos. Los contratos gratuitos son aquellos donde se otorga algún bien o servicio sin necesidad de dar algo a cambio, mientras que los onerosos en cambio conllevan precio, es decir, alguien se compromete a hacer algo o dar algo a cambio de recibir un precio por la otra parte. Los contratos principales y accesorios. Los contratos principales son los que verdaderamente existen por sí solos, mientras que los contratos accesorios no tienen validez si no van en conjunto con uno principal. En el contrato real, consensual o solemne. El contrato real se refiere a aquellos acuerdos que para que se perfeccionen no basta con el consentimiento y necesitan la entrega del bien. En los contratos consensuales son aquellos que solo necesitan el consentimiento, y los contratos solemnes son aquellos que para que surtan efectos necesitan de una forma específica para realizarse. En los contratos de trato único y contrato de trato sucesivo. En los contratos de trato único son aquellos que no se alargan en el tiempo y se cumplen en el momento. En cambio, los contratos de trato sucesivo son los que se van alargando en el tiempo, como el contrato de alquiler. Responsabilidad por incumplimiento al contrato público y privado. En este caso, que haya incumplimiento en el contratante está en toda su obligación o derecho de poder dar protección y pedir cumplimiento de las obligaciones según lo pactado por las partes. Eso quiere decir que por lo general ambas partes deben de cumplir con sus obligaciones contractuales, los cuales fueron pactadas anteriormente. Si dado el caso hay un retraso o incumplimiento de las obligaciones contractuales por una de las partes, esto da a un lugar o un evento de incumplimiento, y esto se le otorga un periodo de cura, el cual sea el caso. También esto da derecho a que la otra parte pueda solicitar, primero, el incumplimiento forzoso del contrato; segundo, la recesión de este con la indemnización de daños y perjuicios en ambos casos, o la forma directa o consensual. Explicación de la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. Según la sentencia número C-178-14, dice que el principio de igualdad es uno de los elementos más relevantes del Estado constitucional de derecho. Este principio, en términos generales, ordena dar un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación fáctica y un trato diverso a quienes se hallan en distintas condiciones de hecho. Esto quiere decir que esto se caracteriza por dar igualdad a todos los participantes sin tener preferencia alguna. Según la sentencia número C-053 del 01, dice que el concepto de interés general es una cláusula más indeterminada cuyo contenido ha de hacerse explícito en cada caso concreto. Esto se refiere a que la consideración de preponderancia
de la social por encima de lo individual, no tiene intereses de la comunidad priman sobre los individuos, pero deben realizar fines que a todos beneficien por igual. Gracias por su atención.